hablé acerca de la aptitud, de la actitud que nos lleva a la altitud. Dijimos que la actitud son los dones, son los talentos, son las capacidades que Dios nos ha dado, pero también son los ministerios que el Señor ha entregado, Jesús, y los dones del Espíritu Santo. Pero hablamos de la actitud. Y la actitud, como lo estudiamos en aquella ocasión la semana pasada, es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Se puede decir que es la actitud, la forma de ser o la forma de comportarse. Sabe que nosotros podemos tener actitudes, pero muchas veces tenemos malas actitudes. Entonces quiero invitarte al libro de Efesios, en el capítulo número 2, versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este es un versículo que a mí me gusta, es de mis favoritos, porque habla de que somos creados en Cristo Jesús, que somos hechura de Dios. Entonces, por eso me lleva a mí a pensar en esto. Si Dios nos considera su obra maestra, no deberíamos atrevernos a tratar a otros o a nosotros mismos con desprecio o con inferioridad. Y la palabra dice que Él nos creó, ¿para qué? Para buenas obras. Y aquí es donde algunas personas se confunden de saber cuáles son las buenas obras, porque hay gente que cree que una buena obra es dar un mercadito, una ayuda a alguien, llevarlo al hospital, traerlo. Y sí, eso hace parte de esas buenas obras, porque son buenas obras. Y yo creo que todos los seres humanos debemos hacer buenas obras, pero la palabra dice que las obras, que aquí dice las cuales Dios dispuso, ¿de dónde? De antemano. ¿Y dónde encontramos cuáles son esas buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos o que vivamos, las que Él dispuso? Pues están en la palabra. Por eso tenemos que conocer y leer nuestra Biblia todos los días, para que sepamos cuáles son las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Estamos aquí. Entonces, eso nos lleva a pensar en la actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Acuérdese que dijimos que la actitud es los dones, es la capacidad, puede ser innatos o pueden ser dados por Dios sobrenaturalmente. Y acuérdese que dijimos que unos eran los dones del Padre, que son innatos, los dones del Hijo, que son los 5 ministerios que fueron dados a la iglesia para cumplir su ministerio, su propósito. Y están los dones o los 9 dones del Espíritu Santo, que vienen, óigame bien, por algo sobrenatural. Y esos dones del Espíritu Santo son 9, que son hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, fe, poder, milagros, sanidades, ¿sí? Y eso viene sobrenatural. Pero dijimos que la actitud es importantísima, porque de nada nos sirve personas con buenas actitudes pero groseros, o que no tienen esa correcta forma de ser. Y lo voy a ilustrar con la mujer cananea. Resulta que el Señor Jesús trató a esta mujer muy duro. La trató de una manera muy fuerte para mostrarle a los discípulos cómo sus contemporáneos trataban a las personas con una mala actitud. Entonces quiero que venga conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 21 al 28. Y dice la palabra, dice: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar como endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Pero miren la actitud de los discípulos. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene tras
de nosotros gritando. En otras versiones dicen que esta mujer estaba ahí, Señor, y gritando. Y los discípulos, uy, qué pereza esta vieja, nos tiene harto con esa gritadera y con esa llamadera. Ya, ya, Señor, quítatela de encima y quítanosla a nosotros también. Y mire lo que dice el versículo número 24. Dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Y el 26, él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo ¿a quién? A los perros. ¿Cómo la trató a la mujer? De perro. O sea, no está bien, mujer, que yo le quite el pan y se lo dé a los perros. Pero mire lo que hizo la mujer, o lo que dice 27. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el 28 dice: mujer, qué grande es tu fe. Mire la actitud de la mujer. Contestó Jesús: que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Esto lo hizo el Señor para mostrarle a los discípulos y cómo ellos trataban, y los contemporáneos en el pueblo de Jesús y en su región, cómo trataban a las personas, que las trataban con esa actitud déspota. Tanto que el Señor les demostró: mire ustedes cómo tratan. Pero qué tremenda fue la actitud de la mujer cuando dijo: sí, Señor, pero aún hasta los perros anhelan lo que cae de la mesa de los hijos. Y el Señor le dijo: wow, mujer, qué grande es tu fe. Ella hubiera podido irse, ella hubiera podido pensar que Jesús era un grosero, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era quien decía ser. Pero ella dijo: Señor, ayúdame. Y se arrodilló. Y el Señor le respondió y le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Tu hija será sana. Como has pedido, así será. Entonces quiero mostrar también lo que es una mala actitud. Y lo voy a ilustrar con la vida del apóstol Pedro. Resulta que en una ocasión Pedro llamó inmundo a lo que Dios había limpiado. Y en otra ocasión tuvo una actitud hipócrita, ahí mostrando una apariencia que no era. Entonces quiero que miremos la primera, cuando llamó inmundo a lo que Dios había limpiado. Hechos capítulo 10, versículo 13 al 15 dice: levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Aquí fue cuando Pedro iba para la casa de Cornelio, que el Espíritu del Señor le habló antes de ir allí. Y dice: de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y el 15 dice: por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames como impuro. Porque ahí estaba hablando de los gentiles, de los que Dios está limpiando. ¿Y cómo los llamó Pedro? Inmundos. Y así pasa muchas veces con muchos cristianos, que llaman inmundo a lo que Dios ha limpiado. Yo no sé por qué hoy en muchos lugares han catalogado a la iglesia, o las iglesias para ricos, para clase media y para pobres. Y cuando veo en mi Biblia que la iglesia es para todos, sean ricos, sean clase media o sean pobres, y los ricos no pueden llamar a los pobres inmundos, porque Dios también los limpió. Así como los pobres no pueden llamar a los ricos inmundos, porque también Dios los limpió. Amén. Y así eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros tomamos esa mala actitud frente a alguna persona que a lo mejor no es de nuestro agrado, a lo mejor no es de nuestros favoritos, y decimos: ¿qué hace esa aquí o ese aquí? Pues resulta que ese o esa Dios lo limpió, el Señor le perdonó sus pecados y ahora es hijo de Dios. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud frente a muchas personas. Y la segunda mala actitud que le reprendió el Señor a Pedro fue esa actitud de hipocresía. Y quiero mostrarles
en Gálatas capítulo 2 versículo 11 al 14. Y presten muchísima atención aquí con estos versículos. Dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, resulta que Antioquía era donde quedaba la iglesia de Pablo, porque Pablo tenía su iglesia y Pablo rendía cuenta a su iglesia. Por eso es que hoy día hay muchos cristianos que no se congregan y que dicen: yo soy cristiano, y uno siempre dice: ¿y dónde? ¿A qué iglesia van? No, a ninguna, porque tengo problema con la iglesia. Y ahí es donde yo me pongo a pensar en el apóstol Pablo, porque Pablo rendía cuentas a su iglesia en Antioquía. Los que les gusta leer y estudiar la palabra se dan cuenta que al final de la Biblia, casi la mayoría tienen unos mapas, la Biblia. Y hay unos de esos mapas que dice: primer viaje misionero de Pablo, segundo, tercero y cuarto viaje. Y Pablo hizo 4 viajes misioneros grandes y recorrió el mundo y fue por muchas partes. Pero siempre que recorría y hacía esos viajes misioneros, ¿dónde terminaba? En Antioquía de Siria, en su iglesia. Y contaba a los hermanos y les daba informe y rendía cuenta. Para que hoy día muchos que no se congregan, que porque no están de acuerdo con la iglesia. Y si no están de acuerdo con la iglesia, están en contra es de Dios, porque la palabra del Señor dice que debemos de congregarnos. Amén. Entonces dice, aquí le dio un papayazo Pedro. Entonces dice: cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retirarse y a apartarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron a Pedro en su hipocresía. ¿Qué hicieron las demás personas? Se le unieron a Pedro en esa mala actitud de hipócrita. Y mire lo que dice, que me llama la atención mucho esto. Dice: y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su conducta hipócrita. Y aquí resalta a Bernabé, porque Bernabé es un hombre muy amado. Bernabé fue el hombre que usó Dios para rescatar y llevar a Pablo a la iglesia. Bernabé era un hombre tan íntegro que un día vendió sus propiedades y las dio para suplir la necesidad de los hermanos que estaban en necesidad. Y por eso Pablo dijo: y hasta Bernabé, porque el nombre Bernabé significa hijo de consolación, se dejó arrastrar de esa conducta hipócrita de Pedro. Y entonces yo a veces me pongo a pensar: si Pedro, el gran apóstol Pedro, el gran Pedro, tenía esas malas actitudes, ¿qué podemos decir nosotros? Por eso es que hay gente que dice: no, yo soy bueno. Y yo digo: si Pedro tenía esas actitudes, ahora nosotros, ¿qué actitudes hipócritas no tendremos? ¿Sí o no? Y entonces mire lo que dice aquí el versículo 14. Dice: cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos. O sea que Pablo no vino ahí con pañitos de agua tibia. Si tú, que eres judío, vives como si no lo fuera, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? En otras palabras, Pedro, si tú que dices que eres cristiano y no practicas el cristianismo, ¿por qué obligas a otros? Porque él estaba tomando esa actitud hipócrita. Y mira lo que dice, sigue diciendo aquí el versículo. Dice: como corresponde a la integridad del evangelio. Y dice, le dijo a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar algo que tú no estás viviendo? Entonces, ¿qué es lo que estaba Pablo aquí? Era mostrándole la mala actitud. ¿Y qué quiero yo decirles con esto? ¿Cómo son nuestras actitudes? Entonces, por eso ahora quiero mostrarles buenas actitudes. Y para eso quiero llevarlos al libro de Job.
Y quiero que mire, todos conocemos o hemos oído hablar de Job, que a Job en un mismo día se le robaron sus vacas, se le llevaron sus camellos, se le llevaron todo. En un mismo día se le murieron todos sus hijos e hijas. En un día perdió todo y en el otro día perdió la salud. Y Job estaba lleno de llagas, sin familia, sin amigos, sin nada, pero faltaba la esposa. Y aquí es el episodio de la esposa. Le dice Job capítulo 2 versículo 9 y 10. Dice, su esposa le reprochó, dice, todavía mantienes firme tu integridad. O sea que lo que Job estaba en medio de semejante situación, porque él estaba pasando por un tiempo de prueba. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes ha pasado por un tiempo de prueba? Bien sea una enfermedad, una necesidad, crisis matrimonial, crisis con los hijos, y estamos en pruebas. ¿Y cuál es nuestra actitud? La actitud de Job, ¿cuál fue? Que la mujer viene y le dice, ¿qué haces tú todavía manteniendo firme tu integridad? ¿Qué le dijo la vieja a la mujer? Maldice a Dios y ¿qué? Y muérete de una vez y quítanos ese problema. Pero mire lo que dice el versículo número 9. Y dice el 9, Job le respondió, mujer, hablas como una necia. En la Reina Valera lo traduce como una cualquiera. Wow. Y dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Mire qué actitud la que tenía Job en medio de semejante situación. Y ¿sabe qué es lo que le estaba diciendo? Mujer, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Porque todos cuando nos van a dar algo bueno, ay, cómo nos ponemos, ay, gracias, ay, nos iba a molestar. Pero cuando es algo malo, ahí sí uno hace, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? No vamos a saber recibir también las cosas malas. Y cuando usted esté en una situación mala, de prueba, no se queje, mantenga su integridad. ¿Y sabe cuál debe ser nuestra actitud? De gratitud. ¿Por qué? Porque la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando usted está en una situación difícil, usted toma la decisión de darle gracias a Dios, de decirle, Señor, gracias por la prueba en que estoy, gracias por la situación, gracias por este problema. ¿Sabe qué pasa? Que usted le está dando permiso a Él que intervenga en esa situación y Él pueda obrar de la mejor manera. Amén. Y esa es la actitud. Ahora, ¿cuál es la actitud que toma la gente en la prueba? Mire, yo creo que nadie de los que están acá ha pasado o hemos pasado por lo que pasó a este hombre. A nadie creo que se le pasó todo esto. ¿Y qué hizo el hombre? Mantenía su integridad, su rectitud. Ahora quiero mostrarles también a Pablo. ¿Cómo fue Pablo su actitud frente a cualquier situación de la vida? Y quiero que mire Filipenses capítulo número 4, versículo 11 al 13. Y mire lo que dice acá. No digo esto porque esté necesitado. En el contexto aquí está hablando que la iglesia había olvidado el cuidado de Pablo, porque la iglesia cuidaba a su pastor, a su líder, y ahí habían descuidado un poco a Pablo. Pero Pablo dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido. Esta es la palabra clave. He aprendido. Diga conmigo, he aprendido. ¿Qué dice? A estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y aquí es donde yo quiero mostrarles algo, que la actitud se aprende. Por eso no es lo mismo las actitudes, los dones que Dios nos da, los innatos que uno nace con ellos, porque uno no aprende a eso. Hay gente que tiene esos talentos para la música, para el arte, bueno, para muchas cosas, que esa persona nació con eso. Lo que hizo fue después perfeccionarla. Pero la actitud, acuérdese, sí hay que aprenderla.
¿Dónde la aprendemos? Para eso vamos a la escuela, a estudiar. Para eso leemos, para eso estamos escuchando la palabra. Para eso oímos conferencias, mensajes. Para eso venimos a la iglesia, leemos nuestra Biblia. ¿Para qué? Aprender buena actitud. ¿Estamos aquí, sí o no? Porque de nada me sirve que usted tenga los dones del Espíritu Santo que vienen de manera sobrenatural si usted no ha aprendido a usarlos, si no tiene la actitud correcta para usarlos. De nada me sirve que usted sea el próximo Beethoven si tiene mala actitud y no hace nada para aprender. Por eso es que hay gente que dice: no, es que en mi familia todos somos así, y así fue mi tía, así fue mi abuelita, mi abuelito, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y yo soy así. Pues yo te voy a decir que la palabra clave aquí es aprender. ¿Qué fue lo que dice Pablo? Dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar saciado en cualquier situación. Dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y mire lo que dice el 12. Atención: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y vuelve la palabra clave: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y viene un versículo que a todos nos gusta y dice el 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué Pablo dijo que él sabía vivir en cualquier situación? Porque había aprendido. Mira, hay gente que tiene una mala actitud y dice: no, no puedo, no. Y tenemos que aprender. Mire, mis queridos, tenemos que tener una buena actitud cuando estemos saciados o cuando tengamos hambre. Hay gente que cuando tiene hambre le da mal genio y acaba con todo. Y yo puedo entender que le dé hambre y que sienta algo, pero lo que yo no puedo entender es esa mala actitud. Si usted le da hambre, pues llévese una zanahoria o un banano en el bolso y cómaselo. Yo no puedo entender: ay, no me hable. ¿Y por qué? Porque tengo hambre. Y es que cuando a mí me da hambre, pues cómase un zapato, muerda la suela del zapato. Yo no puedo entender eso. Y no puedo entender cuando el otro está saciado y le dice al que no tiene: yeah. Y el otro ahí con hambre. Yo no puedo entender. Pero nosotros tenemos que aprender. Diga conmigo: aprender. Usted dice: pastor, no, loro viejo, no aprendí a hablar. Pues yo te digo: todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Amén. Y quiero mostrarles, porque ya les mostré lo negativo, esas actitudes hipócritas, esas actitudes malas, pero también les mostré cuál debe ser nuestra actitud. Yo recuerdo una vez, y se me viene aquí a la cabeza, que un día no, cualquier día, a un pastor que yo distingo, no somos muy amigos, pero lo conozco y hemos charlado, se le murió su mamá. Y su abuelita, su mamá era una abuelita, era la abuelita de la iglesia. Todo el mundo lo quería. Y se murió la viejita. Y la viejita era bella, una viejita de oración, de ayuno, tremenda abuela. El pastor amaba a su mamá. Y resulta que cuando muere la viejita, todo el mundo pensó: ¿y cómo estará el pastor? Y cuando salió a dar la ceremonia de despida de su mamá, este hombre salió, y cuando todo el mundo pensaba que iba a tener que echarle agua rosas o darle calmante, no, él subió a la tarima común y corriente, y antes subió con una sonrisa en su cara, y nadie podía entender y decir por qué. Y cuando él sube, mientras que todo el mundo
mundo. ¿Y sabe cómo subió él? Y dijo: señores, mi mamá, 80 años, no sé cuánto, dijo, duró más de 60 años en el evangelio. Todos los días se levantaba y hacía el devocional, oraba 1 hora diaria, nunca faltó a la iglesia. Era una mujer que se gozaba en la alabanza, que amaba al Señor con todo su corazón. ¿Creen ustedes que ahora que está en ese cajón, que se fue y está donde el que amó por más de 60 años, he de estar yo mal? Antes estoy feliz porque durante 60 años lo amó, lo deseó, lo anheló, lo bendijo, se lo enseñó a la familia, se lo enseñó a todo el mundo. Ahora ella está con él. Y uno dice: wow, qué actitud, qué actitud, qué tremendo. Entonces les voy a mostrar cuál debe ser nuestra actitud, porque ya les dije de Pedro, ya les hablé de Pablo, ya les hablé de Job, ya les hablé de ahora. ¿Y nosotros qué? Entonces les voy a hablar la actitud frente a cosas cotidianas de nuestro diario vivir. Y quiero que venga conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 13 al 14. Y aquí hay varias cosas, cómo debe ser nuestra actitud. Y ese me lo tiene en un momentico. Dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Quién, alguno aquí está afligido por algo? Bueno, 1, 2, ya, listo. ¿Qué debe hacer? ¿Sabe qué es lo que hace un afligido? Se tira allá, no le levanta la cama. Dice: ¿por qué no baña? No quiero, está afligido. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno está afligido? Y mire la actitud que coge la gente. ¿Y usted qué? ¿Por qué no va? ¿Para qué no me habla? Está afligido. ¿Por qué? Por esto, por aquello, por cualquier cosa. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando estamos afligidos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Tirarnos en un rincón y llorar. Nadie me quiere, todos me odian, soy un pobre gusanito. ¿Sí? ¿O qué hay que hacer? ¿Qué dice? Que ore. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos afligidos? Por eso cuando la gente está afligida, uno le dice: hermano, camine, vamos a orar. Oigan a no quiero ni huevos tibios, mucho menos orar. Quiero es que se compadezcan de mí. Pues hermano, te vas a quedar ahí afligido, porque la actitud que debes tener es de orar. Amén. ¿Qué es lo que más dice? Dice: ¿está alguno de buen ánimo? ¿Cuántos están de buen ánimo en esta mañana? Amén. Entonces, ¿qué deben de hacer? Dice ahí: ay, no, como estoy de buen ánimo, no me voy para la iglesia, me voy para la piscina a disfrutar porque estamos contentos. ¿Sí? Vamos a la iglesia, no, porque estamos contentos. Eso es para cuando esté en la mala, cuando me esté pasando. Pues no, señores, dice que cuando estamos de buen ánimo, ¿qué tenemos que hacer? Cantar alabanzas, adorar al Rey, bendecirlo, porque Él es bueno. Amén. Mire la actitud. Si está afligido, pues hermano, ore. Si está de buen ánimo, pues cante. Me gusta eso. Esa es nuestra actitud. Y ahora mire lo que dice el versículo 14. Mire lo que dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? ¿Alguno está enfermo? Entonces mire lo que dice. ¿Qué debe hacer? Ay, lamentarse, quejarse y contarle a todo el mundo. Ay, es que la reuma. Ay, es que el juanete, el callo. Ay, sí, eso es lo que hay que hacer. Esa debe ser nuestra actitud. Ay, que nadie me entiende porque eso es como cuando, mire, a mí yo le huyo a las inyecciones. Ay, no, a mí no me salgan con una inyección, yo le corro. Y yo me acuerdo una vez que tuve un accidente y que me fue a aplicar una inyección, y yo le dije a la enfermera: yo, ay, venga, haga pilas, haga que cuenta como si fuera su nalga, no la mía, cuidado, no pilas. Me dice: usted tan grande, cada pena. Yo: no, mamita, que también tengo mi carnita, me duele. Y entonces, ¿qué dice allí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué debe hacer? Lamentarse. Ay, no, ¿qué dice? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan ¿con qué? Con aceite en el nombre del Señor. Y aquí me
gusta aclarar algo, porque hay gente que dice: vea, estuve enfermo y la iglesia nadie me llamó. Pero la Biblia no dice que hay que llamarlo. La Biblia dice que usted tiene que llamar, porque si no llama, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? A mí me dice: pastor, estoy enfermo, y ni una llamadita. Y cuando estuve enfermo la semana pasada, ¿y por qué no llamó? ¿Acaso usted cree que yo soy el Espíritu Santo? ¿Qué? Señores, ya, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál debe ser la actitud? Diga conmigo: llamar. No, más duro: llamar. ¿A quién le toca? Diga, coja la manito y diga así. Entonces dice: llame. Entonces mire la actitud. Si está afligido, ore. Por eso a mí me gusta, hermano. Mire, usted no se alcanzan a imaginar las oraciones tan tremendas que salen cuando uno está afligido. Cuando uno está de buen ánimo, cante. Ahí es donde tenemos que estar. Cuando uno está enfermo, hay que hacer esto. Pero ahí es donde entra la cantidad de gente que no se congrega, que no busca a Dios, que no está plantado en iglesia. Y algunos dicen: yo soy cristiano, pero no voy a ninguna parte. Y entonces, ¿a quién va a llamar? Y después, si ve, es que uno se enferma, uno está en la mala y nadie, pues ¿quién lo va a llamar si usted no tiene iglesia? Y mire que ahí donde nosotros tenemos que saber la bendición de estar plantado en la iglesia. Amén. Porque es una bendición. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente también a las finanzas? Y quiero mostrarle aquí lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo número 9. Y dice la palabra del Señor, atención, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y aquí es donde entra un tema que nosotros tenemos que aprender: que nuestra actitud en las finanzas debe ser de honrar a Dios y de fidelidad a Dios. Y aquí es donde entra ser fieles a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Y quiero mostrarles un versículo que está en Primera de Corintios capítulo número 9, versículo 11 y 12. Y mira lo que dice acá. Estos versículos son increíbles. Dice Pablo: dice, si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes. Ahí está hablando de la iglesia. Si hemos sembrado semilla espiritual. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por todo lo que la iglesia ha hecho por ustedes? ¿Cuántos han recibido esa semilla espiritual que los ha sanado, que los está levantando? Entonces mire lo que dice: si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes, mire lo que dice Pablo: será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Y ahí cuando está hablando, a mí muy poco aquí en MDS, nosotros no predicamos mucho ni de diezmo ni de nada de eso. ¿Por qué? Porque resulta, mi hermano, lo que dice el versículo 12. ¿Por qué no lo hacemos? Mira lo que dice acá: si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercemos. Y por eso en MDS usted nunca nos va a escuchar obligando a nadie a ofrendar o a diezmar. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: sin embargo, no ejercemos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo. ¿A quién? Al evangelio. Ustedes no saben cuánta gente tiene ese problema y ese obstáculo cuando se le habla de ofrenda, cuando se le habla de diezmar. Dicen: no, hasta ahí llegamos, pastor. Es que los pastores son ladrones vividores. No, señores. Por eso es que Pablo dice: si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes, no cosecharemos de ustedes lo material. Y nosotros tenemos que saber que debemos honrar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Por eso aquí en MDS no obligamos a nadie a hacer eso. Aquí decimos: si tú amas a Dios y quieres ser fiel a Dios y que las ventanas del cielo se te abran y que ser obediente y tener la buena actitud, pues tú vas a honrar a Dios sin que nadie te obligue, sin que nadie te lo diga. Amén.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso una persona entendida, una persona que conoce la palabra, que sabe la bendición, el beneficio, los resultados, lo que trae, lo hace. Porque Dios prometió abrir las ventanas de los cielos y derramar hasta que sobre y abunde. Aquí nosotros, como le digo, no hacemos eso. Por eso es que cada cual debe hacerlo por fidelidad. Yo recuerdo una iglesia en Armenia, más o menos unas 250 personas, y esa iglesia se acabó ese día porque cayó bajo una situación terrible. Resulta que ese día, un domingo, hace algunos años atrás, llegaron a la reunión todo el mundo como cualquier domingo. Y entonces resulta que estaban los servidores en la puerta, así como esos servidores que ustedes encontraron ahí recibiéndolos. Y resulta que los servidores tenían unas tablitas y en esa tabla habían unos listados. Y entonces había 1, 2, 3. Y las sillas ese día las habían separado en esa iglesia, 1, 2 y 3. Y entonces habían colocado 1, 1, 1, 1, 1, los 1, los 2 y los 3. Y entonces todo el mundo, cuando iba entrando a la iglesia, los servidores con la tablita miraban: ay, hermano Chencho, usted es del 1. Y entonces, ay, el 1, ay, el grupo 1. Y se sentó. Venía la hermana Gertrudis: ay, hermana Gertrudis, usted número 3. Y la, ay, hermana 3. Usted, hermano Chancho, es del 2. Y entonces todo el mundo terminó de llegar a la iglesia ese día. Y los unos se miraban a los 2, y los 3 miraban a los 1, y todos pensaron que iban a hacer alguna dinámica en la iglesia. Grupo 1, grupo 2. Y todo el mundo estaba feliz. Cuando empezó la alabanza, todos cantaron. Y termina la alabanza y sale el pastor. Y sale así bravo, como si hubiera desayunado caldo de aracrán esa mañana. Y también salió con una tabla en la mano: grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y salió todo bravo. Y todo el mundo: ay, ¿qué irá a pasar? Dijo: grupo 1 son los que diezman, grupo 2 son los que son tacaños y dan cualquier cosa, y los 3 no dan nada. ¿Sabe qué pasó? Que quedó un silencio fúnebre en esa iglesia, así como el que acabó de quedar acá. Y ay, pastor, ¿yo de cuál seré? ¿De los 2 o de los 1? Algunos que estarán pensando: ¿y yo de qué grupo eres? Entonces, oiga bien eso. Y ese día esa iglesia se acabó. Y yo ahí aprendí, porque eso hace como 20 años, y yo aprendí que jamás se podía hacer eso. Yo aprendí que debíamos era enseñar la palabra. Y el que ama a Dios va a bendecir a Dios y su iglesia. Y aquí yo quiero decirles lo que Pablo decía en el versículo 11: si sembramos semilla espiritual, no cosecharemos de ustedes lo material. Amén. ¿Y para qué es? Ay, para que el pastor viva. No, señores, para poder seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Para poder seguir adelante. Ese es el problema, que mucha gente cree que los pastores no hacen nada. A mí cuando me preguntan y me dicen: ¿y usted qué trabaja? Soy pastor. No, pero ¿qué trabaja? Soy pastor. Pero ¿qué trabaja? Que soy pastor. No, usted no me está entendiendo. ¿Qué hace? Que soy pastor. Ay, usted no entiende lo que le estoy preguntando. Yo, pues, ¿usted cree que ser pastor no es un trabajo? Y ese es el problema, que la gente cree que ser pastor no trabaja. Pues es un trabajo. Y aquí no estamos hablando de cosas materiales, aquí estamos hablando de un trabajo espiritual. Amén. Y la iglesia se sostiene es de eso. Todos estos equipos, todo lo que usted ve, lo que hacemos con los niños, todo eso es que nosotros sembramos una semilla espiritual, y lo mínimo es esperar una semilla material de usted para seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud frente a nuestros pastores, a nuestros líderes? Porque aquí entra otro, y este es el último punto para terminar. Porque nosotros también tenemos que saber tener una actitud contra o frente a nuestros líderes. Y quiero que mire Gálatas capítulo 6, versículo 6. Este versículo, por favor, es lindísimo. Mira lo que dice acá: el que es enseñado en la palabra. ¿Cuántos están siendo enseñados en la palabra? A 2 nomás, y los demás. ¿Cuántos están enseñados? Están siendo enseñados. Muy bien. Entonces dice, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. Y se lo voy a poner de esta manera.
Resulta, y esto lo digo porque ayer me encontré una familia, que esa familia me hizo acordar de algo que había pasado como 10, 15 años y me sirvió para el mensaje de hoy. Entonces resulta que hace algún tiempo atrás, fueron 10, 12 años, más o menos así, pero más de 10 años. Resulta que hay un hermano en la iglesia, ya cuando estamos en Armenia, y me dice, este hermano tenía unos problemas, no familiares ni nada, sino un problema con la pensión, con un retroactivo, que no sé qué. Tenía una camioneta grande, esas grandísimas, pero de motor de gasolina, y etcétera, etcétera. Y entonces él se me acerca y me dice, pastor, necesito pedirle un favor porque usted es un hombre serio y conoce la palabra. Y yo le digo, claro, mi hermano, ¿qué hay que hacer? Y entonces me dice, necesito que me ayude a orar por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces yo empecé a guiarlo con la palabra. No es lo que yo pienso, porque hay gente que viene y dice, pastor, ¿usted qué piensa de tal cosa? No es lo que yo piense, es lo que la palabra dice. Entonces yo lo guié con la palabra y le dije, mi hermano, mire, así, asá, ta. Y lo guié y le dije cómo hacer. Y entonces le dije, ¿y sabe qué? Vamos a estar orando por esa situación, porque yo sé que Dios puede responder y yo sé que Dios puede solucionar. Le hablé del poder del acuerdo, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para algo, Dios obra. Y entonces yo empiezo a orar y oré por él y bueno, vamos a ponernos en oración por el tema. Ok, pastor, gracias, no sé qué. Resulta que un tiempo después, unos mesecitos, yo empiezo a verlo al hombre que en la camioneta esa grandísima que necesitaba vender ya no la tenía, que tenía otro carro diferente, mejor, pero es de esos que se pueden tener. Cuando yo empecé a verlo feliz y dichoso y todo, y yo lo empecé a notar. Como un año después, yo me le acerco y le digo, mi hermano, ¿qué? ¿Cómo va todo? Porque llevo un año orando por usted. Llevo un año clamando a Dios por esa situación. Y entonces él viene y me dice, ay, pastor, ay, qué embarrada. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y dijo, no, ¿cómo le parece que cuando yo hablé con usted, que oramos, como a los 15 o 20 días, el juzgado falló y el retroactivo salió y le dieron como 450 millones? Y dijo, y no, eso no es nada. Y como a los 20 días un señor se enamoró de la camioneta y después los apartamentos y pudimos la finca comprar y no sé qué. Y no sé cuál. Dijo, ay, qué embarrada. Yo llevaba un año y él llevaba 11 meses disfrutando. Y yo le dije, qué embarrada, mi hermano, porque así como me llamó para pedirme oración, ¿por qué no me llamó a compartirme también las cosas buenas que Dios había hecho? Wow, sí, si le va a dar aplauso, apláudalo a él. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué? Y eso es lo que pasa. Y muchas veces la gente tiene esa actitud con sus pastores, con sus líderes. Ay, pastor, ayúdame a orar, que es que mi abuelita, la abuelita. Y uno ora, Señor, bendice a la abuelita de Chencha, por favor. La abuelita. Y la abuelita se sana o cualquier cosa, lo que esté pidiendo. Y se van y felices para arriba y para abajo. Y uno y de rodillas, Señor, la abuelita, ay, la abuelita. Y ellos por allá en la playa, Brisa y Mario, ay, la abuelita, Señor, la abuelita. Atrevidos, descarados, sinvergüenzas. Así como pidieron oración, también diga, pastor, ya no ore, porque Dios nos bendijo, porque Dios obró, o ya la situación se calmó, o se murió, o cualquier cosa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena. No solamente, mi hermano, para lo malo. No solamente, también haga parte. A mí me gusta, y aquí en la iglesia hay una familia, y más que todo una persona, que esa persona siempre me llama, me habla, me dice, pastor, ¿qué hago? Ella me dice, yo le copio mucho a usted. Y no es porque yo manipule, sino que yo le hablo con la pastor, ¿cómo? Entonces yo le digo, no, haga así, o no, me parece que no es bueno lo que va a hacer. Y ella me copia, y sí, y después me dice, pastor, gracias. Y siempre llega y me llama, y después me llama, pastor, le cuento que ya esto pasó. Wow, estoy feliz porque esto o no se dio, o sí se dio, y gracias por su consejo. Y yo digo, esa es la actitud que debe haber en los cristianos hacia sus líderes. Amén. Esa debe ser.
Esa debe ser su actitud. Hágalo partícipe. Y no solamente de las cosas malas, cosas buenas. El día que tenga algo, diga: voy a llevarle un pancito al pastor para que coma con chocolate. Porque eso es hacerlo partícipe de cosas buenas. Y cuidado, yo no estoy manipulando ni diciéndoles no, porque para mis necesidades estas manos me han servido. Ustedes llevan años aquí, nunca nadie obligamos a nada. Por eso ya lo acabé de decir. Pero cuando usted esté en la bendición, acuérdese del que lo instruye. Amén. Amén. No sea yo, sea cualquier persona, hónrelo y bendiga. Esa debe ser nuestra actitud frente a cosas cotidianas de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es su actitud frente a la necesidad, a la enfermedad, a la aflicción? ¿Cuál es? Por eso hoy estamos aprendiendo. Estamos aquí, iglesia, y quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. ¿Estamos aprendiendo de actitud? ¿Sí o no? ¿Recibimos la palabra, iglesia? ¿Sí o no? Amén. Ya saben, la buena actitud, lo que tenemos que hacer. Les vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Hoy quiero darte a ti el honor, Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso. Señor, ¿qué actitud tenemos? Y quiero que ahí donde usted está, mi hermano, reflexione cuál es su actitud frente a una aflicción. ¿Está afligido? ¿Qué hace? ¿Se aísla? ¿Se tira ya en un rincón? Ora. ¿Qué hace cuando está alegre? Se va y no lo volvemos a ver porque está feliz. Cuando él está enfermo, ¿qué hace? Llama. Señor, gracias, Dios. Frente a nuestras finanzas, somos fieles a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, para seguir avanzando. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Jesús. Gracias por esa enseñanza de hoy, clara. Y seguimos aprendiendo de la buena actitud. Mi hermano, créame que esto apenas comienza. Y acuérdese lo que les dije hace un momento: la actitud se aprende. Tenemos que aprender. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia o sé vivir en escasez, porque he aprendido. Y por eso estamos aquí, iglesia, enseñando, para que aprendamos todos de Dios, para que aprendamos del Señor. Dios mío, aquí estamos delante de ti. Enséñanos, Señor, frente a la aflicción, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor, por enseñarnos que frente al gozo, al buen ánimo, lo que tenemos que hacer, mi Dios. En la enfermedad, ¿cuál es nuestra actitud? Llamar, que oren por nosotros. Con las finanzas, ser fieles a Dios y honrar a nuestro Señor, para que el reino de Dios siga avanzando en la tierra, para que podamos seguir creciendo y llegando a más personas cada día. Señor, hoy te lo pido en este día, Jesús de Nazaret. Señor, con nuestros líderes, con nuestros pastores, que sepamos cuál debe ser la actitud, que lo hagamos partícipe de toda cosa buena que nos sucede, Señor. Que no solamente los miremos para llamarlos a ponerles carga a que oren por nosotros, sino que también cuando haya momentos de abundancia, que haya momentos de alegría, poder decir: este hombre me ha enseñado, esta persona Dios la ha usado para transformar mi vida. Voy a bendecirlo de la bendición que Dios nos ha dado. Señor, ayúdanos en este día a aprender esa buena actitud. Te lo pido, Señor Jesús. Y quiero que ahí donde usted está, dígale: Señor, necesito aprender actitud buena con mi familia. Por eso no se pierdan la próxima semana, que la próxima semana, mi hermano, viene más de este mensaje. La actitud en el hogar, con
con los hijos, con la esposa. Wow, Señor, gracias Dios del cielo. Señor, gracias. Y no queremos terminar esta reunión sin dar la oportunidad a alguna persona que viene por primera vez o que nos está escuchando y que por primera vez está escuchando la palabra. Quiero que repita conmigo esta oración y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cómo lo va a hacer? Con esa actitud de humildad, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos del Señor. Entonces quiero que diga conmigo: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco mi pecado, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú me has amado tanto que entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy yo te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, Señor Jesús, a mi corazón, y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, mi amigo, si tú hiciste esta oración por primera vez, el Señor ha entrado a tu corazón, ha perdonado tus pecados, y de aquí en adelante te espera una mejor vida. Tenemos que aprender, para eso estamos acá, para enseñarte. Así que los animo a que sigamos adelante, porque grandes cosas tiene el Señor. Y así mismo quiero ahora levantar mi mano para bendecirlos. Yo levanto mi mano y los bendigo y oro, Señor, para que tú llenes con tu gracia a cada uno, Señor. Que tú seas bendiciendo y derramando tu gracia y tu poder. Señor, como cabeza espiritual de esta casa, bendigo a cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que todos entendamos y aprendamos la actitud, la integridad del Evangelio. A vivir, Señor, la vida cristiana de la mejor manera, con la mejor actitud, Señor, con la actitud del reino. Gracias, Padre. Venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Hoy yo los bendigo y declaro sobre sus vidas bendición, salvación y vida eterna. Y que esta semana sea una semana bendecida y la vivamos con la mejor actitud que podamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.